La idea que me pidieron estos 20 minutos es hablar de un estado actual de hepatocarcinoma. No tengo ningún conflicto de interés. Y vamos a hablar entonces de la clasificación del BCLC y de los diferentes estadios de la perspectiva desde el clínico. La clasificación del BCLC desde el año 99, que fue su primera publicación, se convirtió como en el estándar de cuidado, la clasificación más utilizada en el mundo. Cuando uno compara la clasificación del BCLC con el resto de clasificaciones, definitivamente hay un punto que tiene a favor, y es que aparte de las características del tumor y del estado funcional del paciente, tiene en cuenta la función hepática, teniendo en cuenta lo que mencionaba ahora el doctor Toro, y es que el 80-90% de los pacientes asientan sobre un hígado cirrótico. ¿De dónde surgió el BCLC? Y fue de la observación de más de 200 pacientes por el mismo grupo del doctor Jordi Brooks con cirrosis y hepatocarcinoma, viendo la historia natural de estos pacientes sin tratamiento. Ustedes ven ahí, BCLCA lograron estratificar 4 grupos con medianas de supervivencia diferentes, el BCLCA 36 meses, el B 16 meses, el C solamente 6 meses y 3 meses para el estadio D. Conociendo entonces esta parte de la historia natural, cuál es el impacto de los tratamientos que ofrecemos a esos pacientes, y definitivamente los pacientes en los que hacemos diagnóstico temprano son los que acceden a tratamientos curativos. Los pacientes de estadios tempranos van a ablación o resección con medianas de supervivencia más de 6 años. El trasplante obviamente tiene un beneficio adicional, y es que está curando las dos enfermedades, cura la cirrosis y cura el cáncer de hígado, entonces tiene mejor supervivencia. Por muchos años ha sido para el estadio B la quimioembolización o la TACE el estándar de cuidado, y estamos ahora viendo una época totalmente diferente a lo que nos tocó sufrir antes, y es que con terapias sistémicas tenemos más de 2 años de supervivencia. ¿Qué viene hacia adelante? Posiblemente la combinación de múltiples terapias sistémicas en combinación de adyuvancia o neoadyuvancia en diferentes estadios con ensayos clínicos que están en desarrollo. Cualquiera de las decisiones de tratamiento que vayamos a tomar en estos pacientes, hay que tener en cuenta dos cosas, y es el grado de hipertensión portal de los pacientes y evaluación de la función hepática, que con eso es que definimos el manejo. Entonces, si uno ve acá la actualización del BCLC ahora en 2022, que el profesor hizo parte del staff de discusión, pareciera muy sencillo estadificar el paciente y simplemente escoger cualquier tratamiento, pero basado en ello, hacen un énfasis muy grande ellos este año, y es lo que llaman clinical decision making, y es que los pacientes, dependiendo de la edad, comorbilidades, localización del tumor, función hepática, y lo otro es la disponibilidad, sobre todo en países de bajos recursos, el paciente va a ir a un tratamiento diferente al que inicialmente se pensaba, y es por eso que el trabajo multidisciplinario y lo que ustedes están logrando en estos 2 días es tan importante, con múltiples estudios que han mostrado beneficio para estos pacientes en sobrevida, mejorar el diagnóstico y más calidad de vida para los pacientes. Rápidamente vamos a pasar por el estadio temprano, y es lo que les mencionaba ahora. Definitivamente lo ideal en hepatocarcinoma es hacer diagnóstico temprano para que los pacientes vayan a tratamientos curativos, y nunca vamos a encontrar una comparación directa entre ablación, resección o trasplante, porque obviamente el trasplante supera en competencia a los otros dos porque cura la cirrosis, pero digamos que la elección de esto se va a dar en función de la disponibilidad de órganos de cada centro, la evaluación del gradiente de hipertensión portal, y cuando el paciente tiene una lesión única, menor o igual a 2 centímetros, se prefiere casi siempre que el paciente vaya a ablación o resección y se reserva el trasplante para cuando haga recurrencia. Previo al año 96, el trasplante para cáncer de hígado estaba contraindicado, hasta que en el año 96 surgen los criterios de Milán. ¿Qué fue lo que hizo el doctor Mazzaferro? Fue una observación de 48 pacientes de manera prospectiva utilizando estos criterios: un solo tumor hasta 5 centímetros y hasta 3 tumores que ninguno fuera mayor de 3 centímetros, obviamente sin invasión vascular o enfermedad extrahepática, y encontró una mediana de supervivencia del 75% a 4 años. A partir de ahí entonces empieza a crecer de manera progresiva en la lista de espera los pacientes con trasplante de hígado dentro de estas listas de espera, y en este momento 30% o más de los pacientes que están en lista tienen cáncer de hígado. Entonces, basado en esos resultados, empezamos a escuchar el término que los criterios morfológicos son restrictivos, es decir, que los criterios de tamaño y número se quedan cortos y estamos excluyendo pacientes que se podrían beneficiar de trasplante.
La pregunta es entonces, ¿cómo ir más allá de Milán? Y el doctor Mazzaferro desde el año 2009 planteó un concepto muy interesante que es el metro ticket, y es que usted va hasta donde quiera. Lo que ustedes ven ahí en verde son los pacientes que se trasplantan dentro de Milán, un solo tumor o hasta 3 tumores, con una mediana de supervivencia de 75-80%. En la medida que usted se salga, usted puede hacer lo que quiera, irse hasta donde quiera, pero va a pagar en sobrevida para los pacientes. Entonces, ¿cuál es el precio de ir más allá de Milán? Recurrencia, menor sobrevida y el impacto que esto puede tener en la lista de espera. Y existen múltiples maneras de ir más allá de Milán, criterios de San Francisco, up to 7, volumen tumoral y alfafeto, downstaging, metro ticket. Y si miramos, 26 años después, seguimos dependiendo de criterios morfológicos para ir más allá de Milán, todavía no tenemos un marcador biológico. Lo que se busca con esto entonces es buscar una herramienta que permita detectar pacientes que por criterios de tamaño y número se salen, pero que tengan baja recurrencia y no sean excluidos de trasplante. Nosotros personalmente lo que hacemos en el hospital ya hace bastantes años es downstaging, porque pensamos que este tipo de ir más allá de Milán permite ver la biología del tumor durante un periodo de 3 a 6 meses, y eso hace que nosotros hagamos esto desde hace ya más de 5 años. Estadio intermedio, definitivamente por muchos años fue el talón de Aquiles del BCLCB y es una población bastante heterogénea, pero definitivamente, ¿qué es un estadio intermedio? Es un paciente que tiene un hepatocarcinoma multinodular que por criterios de tamaño y número no se puede resecar ni trasplantar, pero que cumple estas características: que sea asintomático, que no tenga invasión vascular y que tenga función hepática preservada, porque eso lo hace candidato a terapia locorregional. Y si ustedes ven desde el año 99, la quimioembolización era el estándar de cuidado, 2021 seguía apareciendo, pero ahora estos pacientes se vuelven aún más complejo porque algunos pueden ir a trasplante, otros van a quimioembolización y otros debieran ir directamente a terapias sistémicas. ¿Qué pasa con la quimioembolización? Y es que la evidencia que se construyó para TASE se hizo en una época en donde la resección quirúrgica era un reto y no se disponía de terapias sistémicas. En el 2022, los pacientes irán unos seleccionados a resección, otros a trasplante, otros a TASE, otros incluso directamente a terapias sistémicas, y por eso la importancia del trabajo multidisciplinario. Lo que soporta la recomendación de utilizar quimioembolización en estadio intermedio es un metaanálisis ya bastante viejo del año 2003, donde los estudios de Low y Jove eran los que más jalaban dentro de ese metaanálisis. Y cuando uno mira la supervivencia de los pacientes que reciben quimioembolización dentro de los ensayos clínicos, varía entre 14 meses y hasta 36 meses, y eso definitivamente tiene que ver con la adecuada selección de los pacientes. Si ustedes ven acá los RCT, los dos ensayos clínicos de Loy-Jove, tienen una sobrevida que es inferior a las series prospectivas posteriores, pero lo que pasó fue esto. Este es el estudio inicial de Joved en el 2002, y vamos a ver que estos pacientes estaban más enfermos que la cohorte que publicaron después. 25% eran Child B, multinodular 65%, 15% tenían ascitis, pero cuando publica el mismo grupo de Barcelona en el 2012 esta cohorte, la mediana de supervivencia sube a 47 meses, porque son pacientes mejor seleccionados: Chaila el 95%, Ecoxero el 100%, bilirrubina total y albúmina completamente normales, sumado a que 24 de estos pacientes recibieron manejo con sorafenib, es decir, que en esa supervivencia está implícito el efecto de secuenciar hacia una terapia sistémica. Surge entonces la pregunta, y es que la TASE mejora la supervivencia, pero no cura a los pacientes, es si debíamos combinar o no la TASE con terapias sistémicas. La pregunta entonces era TASE más TKI o ahora TASE más inmunoterapia. De combinaciones de TASE más inhibidores de tirosinquinasa, se intentó inicialmente un estudio fase 2 bien diseñado, el Space Trial, comparar dar sorafenib más TASE versus TASE solo, pero definitivamente este estudio no alcanzó el desenlace primario en cuanto a tiempo a progresión y supervivencia. Posteriormente, con un diseño metodológico muy parecido, aparece el TASE-2, que es un estudio fase 3, comparando también TASE más sorafenib contra TASE, y este estudio nuevamente no encontró un desenlace mejor en supervivencia. Entonces, lo que nos queda es que combinar TASE más TKI definitivamente no tiene ninguna evidencia,
y es necesario explorar nuevas combinaciones. Se combinó entonces TACE más Vibranib, TACE más Oratinib, igualmente fueron ensayos negativos, y lo que estamos en espera en este momento es los resultados de combinar quimioembolización más inmunoterapia. Ensayos clínicos de combinar inmunoterapia más terapia locorregional. Hay muchísimos en este momento en fase 2 y fase 3, pero en lo que se está esperando son los resultados de estos 4 estudios, el Esmeral 1, CheckMate, el LIP012 y el TACE3, que es combinar TACE más Durvalumab, TACE con Nivolumab y Pembrolizumab con TACE, que incluso la cardioinfantil, el Pablotón y el Valle de Lili hemos incluido pacientes en este estudio, el LIP012. Pero son estudios que los resultados van a ser analizados para 2024, el Esmeral, y el LIP012, análisis de datos para el 2025. ¿Qué pasó? En la medida que empezamos a tener mejores resultados con inmunoterapia y con terapias sistémicas, surgió la pregunta si las terapias sistémicas eran capaces de competir cabeza a cabeza contra la quimioembolización, y el año pasado, en cabeza del Grupo de Barcelona, arrancó este estudio que es el ABC, que es comparar directamente atezolizumab más bevacizumab contra quimioembolización en un estudio que arrancó a reclutar pacientes el año pasado. Entonces, el estadio intermedio, que antes era solamente quimioembolización, en este momento los pacientes pueden ir algunos a resección, otros a TACE, otros a sistémicas, y el futuro es cómo se meten estas terapias sistémicas acá. Ahora, la pregunta es, y lo difícil en estadio intermedio es qué pacientes deben ir directamente a sistémicas, qué pacientes migrar directamente a TACE. Entiendo que el doctor Singal va a participar en este consenso de TACE, de guidelines que van a hacer ahora, creo que en noviembre, y es tratar de responder a la pregunta de cómo vamos a manejar estos pacientes y tener un consenso, porque lo que hacíamos antes era que el paciente reciba muchas quimioembolizaciones, nos quedábamos quimioembolizando, sacrificando función hepática y tardíamente lo pasábamos a terapias sistémicas o ya quedaban en paliativos. Hoy en día la idea es evaluar 2 quimioembolizaciones, máximo 3, y de acuerdo a esa respuesta, migrar tempranamente a sistémicas, o inclusive pacientes que de entrada, así sean estadio B, no sean elegibles para TACE y entrar de entrada en sistémicas. Digamos que Asia Pacífico y Japón llevan un poco la delantera en esto y ya tienen unos criterios. Y es que posiblemente los pacientes que vayan más allá de up to 7 pueden ser refractarios a TACEs, los pacientes de ALB2B o más, o pacientes que tengan un tumor difuso o un tumor con infiltración sarcomatosa después de TACE, debieran pasar rápidamente a terapias sistémicas. Y finalmente, hablar de terapias sistémicas, que es el boom que tenemos actualmente con inmunoterapia en cáncer de hígado. La mediana de supervivencia para estos pacientes, que era antes de 6 meses, en este momento, si logran acceder a una secuenciación de terapia, atezo-beva, después oral lenvatinib y después terapias de tercera línea, pueden vivir más de 2 años. La experiencia previa en manejo de hepatocarcinoma con quimioterapia fue totalmente frustrante hasta que en el año 2008 surge el estudio CHARP y el estudio Asia-Pacífico. Y estos 2 ensayos demostraron mejoría en la supervivencia cuando se comparó contra placebo, con una mejoría promedio en 3 meses, y digamos que a partir de ahí, el sorafenib se convierte en el estándar de cuidado para los pacientes con cáncer avanzado y en el comparador para nuevos estudios. Pero de ahí hacia adelante pasaron 10 años con múltiples ensayos clínicos negativos, donde ningún estudio fue capaz de sobrepasar esa mediana de supervivencia del sorafenib, y aparecen ensayos clínicos positivos en primera línea como el REFLECT y el estudio IMbrave con inmunoterapia. Inicialmente el estudio REFLECT lo que hizo fue comparar sorafenib con lenvatinib en un estudio de no inferioridad, demostró que el lenvatinib era no inferior al sorafenib, y este era el panorama que teníamos para el 2019. Para el 2019, digamos que tenemos solamente 2 opciones en primera línea, sorafenib y lenvatinib, pero aparece la inmunoterapia para cáncer de hígado. ¿Qué hace la inmunoterapia? Y es que los inhibidores de punto de control inmune existen normalmente de manera fisiológica y actúan, por ejemplo, en procesos como la sepsis, tratando de bloquear el sistema inmune para prevenir respuestas exageradas. Pero cuando las células tumorales activan estos puntos de control inmune, lo que hacen es crear un ambiente inmunosupresor dentro del tumor
Entonces, cuando utilizamos cualquiera de estos medicamentos, un inhibidor PD1, PDL1 o combinado con un CTLA4, lo que hacen estos medicamentos al inhibir los puntos de control inmune es reactivar la inmunidad dentro del tumor para que la inmunidad sea capaz de controlar los tumores. Y este era el panorama que teníamos esperando ensayos clínicos de fase 3, siempre comparando contra sorafenib, que era el estándar de cuidado hasta ese momento. Múltiples ensayos clínicos, algunos con terapia combinada, otros con monoterapia, y el primer estudio que dio resultados fue la monoterapia de nivolumab contra sorafenib, que es el estudio CheckMate 459. Este estudio no logró mejorar la supervivencia comparado contra sorafenib, pero si ustedes ven ahí, la tasa de respuesta objetiva del nivolumab fue 15% contra 7%, es decir, no logró significancia estadística en mejoría de supervivencia, pero se considera entonces un estudio de desenlace negativo. Al quedar el estudio Checkmate de desenlace negativo, digamos que el reto quedó para las terapias combinadas comparados contra sorafenib o lenvatinib. Y esto hace alusión a un concepto en oncología, y es que al combinar terapias, inicialmente era solo quimioterapia, después terapias target, y al combinar estas terapias logramos una mejor supervivencia para el paciente, incluso combinando inmunoterapia con terapia locorregional. La tasa de respuesta objetiva, entonces, si ustedes comparan monoterapia con terapia combinada, ven cómo aumenta la tasa de respuesta objetiva cuando uno combina atezo, bevacizumab, pembrolizumab, nivo y ipilimumab, y esto se va a traducir teóricamente en una mejor supervivencia, que fue lo que se logró con los estudios que finalmente terminaron saliendo positivos. ¿Qué tenemos de ensayos clínicos positivos en este momento con inmunoterapia? Es el estudio IMbrave 150, el Orient 32 y el Himalaya, que es lo que modificó las últimas guías de manejo para hepatocarcinoma. El IMbrave salió publicado en el año 2020, luego un update de sobrevida en el 2021, y este año un nuevo update. El estudio IMbrave es un estudio fase 3, combinando atezolizumab con bevacizumab comparado contra sorafenib en pacientes que se estratificaron de acuerdo al ECOG, invasión vascular, nivel de alfa-feto o la región de la que provenían, y como el bevacizumab imprime un riesgo de sangrado, tenían que tener endoscopia y ligadura previa al ingreso. Quiero que recuerden, miren que después del primer mes, la mediana de supervivencia de estos pacientes se abre rápidamente, y con solo 15 meses de seguimiento mostraron una sobrevida libre de progresión mejor en los pacientes con atezo-beva, y cuando mirando la supervivencia fue 19.2 meses para atezo-beva comparado contra 13.4 meses para sorafenib. Con el update que publicaron este año de seguimiento sigue siendo esta supervivencia, y lo que se está empezando a ver es que hay más o menos un 30% de pacientes que son largos supervivientes, pacientes que viven más de 30 meses. Y este año sale publicado Durva tremelimumab, que es un estudio igualmente de primera línea, combinando Durva con tremelimumab comparado contra durvalumab solo o contra sorafenib. Es un estudio que dio positivo para la terapia combinada, pero la mediana de supervivencia se abre más allá del sexto mes. La mediana de seguimiento que requirió para mostrar resultados fue más de 30 meses, y habrá que mirar el perfil de efectos adversos para comparar realmente si se puede equiparar a atezo bevacizumab. Lo otro llamativo es que el brazo de durvalumab solo fue superior a sorafenib, y podría considerarse el durvalumab otra opción en primera línea. Luz, entonces, la estrategia de tratamiento actual en terapias sistémicas: atezo-beva en primera línea, segunda línea lo que anteriormente era primera línea, y tercera línea cabozantinib. En aras del tiempo, les voy a mencionar muy rápidamente los positivos de segunda línea, que tenemos regorafenib, cabozantinib o ramucirumab. La característica de estos estudios es que los pacientes que van a regorafenib deben tolerar previamente sorafenib, y los pacientes de ramucirumab son pacientes que deben tener alfa-feto mayor de 400, y cuando uno mira los otros estudios, el RESORCE y el CELESTIAL, solamente el 40% de estos pacientes tenían más allá de 400 de alfa-feto, es decir, que ramucirumab es un medicamento que el espacio es más bien reducido. ¿Cómo sería la secuenciación en este momento? Hasta 2019 era fácil: sora lenvatinib,
y después pasar a regorafenib los que toleraron, sino cabozantinib o ramucirumab, y en 2020 se enreda un poco la pita y es algo que está construyéndose en este momento basado en estudios clínicos o en vida real, y es que vamos a dar de segunda línea después de atezo bevacizumab. Inicialmente se propuso que simplemente los que eran primera se convirtieron en segunda, los de segunda en tercera, pero la discusión está abierta porque esta es la propuesta de ESMO, dar después de atezolizumab cualquier TKI, o sea, cualquier inhibidor de tirosina quinasa. Sin embargo, ISOL propone hacerlo en el orden previo, ir después de atezolizumab a sora o lenvatinib y después dejar los otros para tercera línea. Ensayos clínicos con esto no hay. Esto es un modelo matemático que evaluó la eficacia y seguridad con los ensayos clínicos publicados y pareciera que ISOL tiene razón, primero atezolizumab, después sora o lenva y después seguir con los otros medicamentos. Esta es una propuesta del doctor Kudo este año basado, pues me imagino que después de ese modelo matemático, atezolizumab, durvalumab en primera línea, segunda línea, sora o lenvatinib y de ahí para allá proceder como lo hacíamos anteriormente. Definitivamente la insistencia es que debemos procurar es hacer un diagnóstico temprano para poder curar a los pacientes. El BCLSB sí que requiere un manejo multidisciplinario de compañía de los radiólogos. Tenemos 7 estudios fase 3 positivos y 2 más que van a publicar ahora a final de 2022. Atezo bevacizumab en terapia sistémica es la primera línea y si logramos secuenciar estos pacientes van a tener medianas de supervivencia más de 2 años. Muchas gracias.